Mateo 3, del 13 al 15, dice así. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Sígale leyendo, por favor. Hasta el 15. Hermano, ¿hasta qué año estuvieron? Lee muy mal. A ver otra vez, por favor. ¿No? ¿Ya se escuchó mejor? Se escuchaba muy mal. Fíjese lo que le voy a decir. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Escucha lo que te voy a decir. Dice ahí que Jesús va con Juan para ser bautizado por Juan, porque Juan está predicando el evangelio del reino, porque Juan está predicando el reino de Dios. Porque en el tiempo de Jesús, bautizarte por una persona significaba introducirte y sumergirte en la manera de pensar de esa persona. Era una identificación de la persona que se bautizaba para con la persona que bautizaba, en donde tú decías lo que tú estás enseñando, lo que tú estás predicando, yo me identifico y yo lo quiero también predicar. Entonces, Juan el Bautista, dice la Escritura, que es un enviado de Dios. Repite, enviado de Dios. La palabra enviado en griego se escribe apostolos y significa apóstol. Repite, Juan es un apóstol. Pero Jesucristo, Jesús dijo de Juan, ¿qué salieron a ver al desierto? Este es más que un profeta. Repite, un profeta. Juan tiene un ministerio apostólico y tiene un ministerio profético. Si tú lees la Biblia en Efesios 2:20, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que edificar en el fundamento apostólico profético. Tenemos que edificar con ministerio apostólico profético, pero no cualquier ministerio apostólico profético. Hoy en día hay muchos ministerios apostólicos proféticos, pero fíjate lo que te voy a decir. Jesús buscó un ministerio apostólico profético producido por el reino de Dios, producido por el reino del Padre, producido por el propósito del Padre, producido por la visión del Padre, producido por el reino del Padre. Juan el Bautista predicaba el reino, y Juan el Bautista, por parte del reino, recibió un ministerio apostólico profético. ¿Puede decir amén? El reino produjo en Juan un ministerio apostólico profético. Así es que Juan no solamente bautiza a Jesús, porque Juan está bautizando de parte de Dios. Juan bautiza a Jesús porque Juan representa la autoridad apostólica profética que Jesús necesita para que Jesús establezca una iglesia apostólica profética del reino. Si Jesús debe de alinearse a la voluntad del Padre, ¿qué tipo de iglesia quiere establecer el Padre? Una iglesia fundamentada en lo apostólico profético, pero una iglesia apostólica profética producida por el reino, es decir, ministerios apostólicos proféticos producidos por el reino de Dios. Juan es un apóstol, Juan es un profeta,
Juan predica el reino. El reino que predica Juan ha producido en Juan un ministerio apostólico profético. El reino que predica Juan ha producido, quien envió a Juan desde el reino, ha producido en él un ministerio apostólico profético. Y Jesús busca ponerse bajo autoridad de ese hombre, que no es cualquier hombre. Ese hombre es una autoridad apostólica profética del reino. ¿Pueden decir amén? Amén. Jesús busca a su autoridad apostólica profética del reino. Repite: apostólica, profética, de reino. ¿De qué? ¿Qué predica Juan? ¿Qué quiere predicar Jesús? ¿Qué van a predicar los 12? ¿Qué van a predicar los 70? ¿Qué va a predicar Pablo? ¿Qué va a predicar Timoteo? Escucha lo que te voy a decir. Juan el Bautista predica el reino y es la autoridad apostólica de Jesús. Jesús predica el reino y es la autoridad apostólica de los 12. Los 12 predican el reino y son la autoridad apostólica de Pablo. Pablo predica el reino y es la autoridad apostólica de Timoteo. Es cierto que existe una autoridad apostólica en la tierra. Es cierto que existen autoridades apostólicas proféticas en la tierra, pero las autoridades apostólicas que están alineadas a la voluntad de Dios, que están alineadas a la misión de Dios, que están alineadas al propósito de Dios, deben de ser autoridades apostólicas proféticas del reino. Repite: del reino. ¿Puede decir amén? Amén. Sí es cierto que existe una autoridad apostólica del reino en la tierra, pero esa autoridad debe de estar alineada, repite: alineada, al propósito del Padre, y debe de fluir en la visión del Padre. ¿Puedes decir amén? ¿Qué quiero decir? Que debe de estar alineada a la visión del Padre y fluyendo en el propósito del Padre, que debe de ser una autoridad y que debe de ser una autoridad que esté predicando, que esté enseñando el evangelio del reino. ¿Qué predica Juan? Y es la autoridad de Jesús. ¿Qué predica Jesús? Y es la autoridad de los 12. ¿Qué predican los 70? Y es la autoridad. Jesús es la autoridad de los 70. ¿Qué predica Pablo? Y su autoridad son los 12, es las 3 columnas. Cuando Pablo va con Pedro, Juan y Jacobo, ellos le dan la diestra en señal de aprobación y lo envían a predicar a los gentiles el reino. ¿Cuántos dicen amén? Repite: hay autoridad apostólica del reino en la tierra, pero lo que no hay es cobertura terrenal. No existe la cobertura terrenal para la iglesia. ¿Me estoy explicando? Explica lo que te voy a decir. La cobertura de la iglesia no debe de ser terrenal. Una autoridad apostólica profética es autoridad de la tierra de la iglesia, pero no le da cobertura a la iglesia. Porque la cobertura de la iglesia no puede venir de un hombre. Porque si un hombre le da cobertura a la iglesia, como la famosa malinterpretación en la religión tradicional, que dicen que Pedro es el que le da la cobertura a la iglesia, entonces esa iglesia es una iglesia deficiente porque tiene la cobertura de un hombre que se puede equivocar. ¿De quién debe de venir la cobertura? ¿De quién debe de venir la cobertura? Del trono de Dios. Por eso cuando el ángel vino a María a anunciarle, le dijo: la sombra del Altísimo te cubrirá. Repite: te cubrirá. Le está diciendo: te va a dar cobertura. El Altísimo te va a dar cobertura, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Entonces, la cobertura no es terrenal. La cobertura no viene de un apóstol terrenal. La cobertura es celestial y viene directamente del trono de Dios, viene directamente del trono del Padre.